Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy vinimos al desierto de Arabá para buscar la fortaleza perdida del rey Salomón, uno de los mayores misterios arqueológicos y bíblicos de Israel que guarda la grandeza de las construcciones del rey Salomón. Pero también es una prueba de la idolatría que se infiltró en Israel. Vamos a conocer a fondo Tamar bíblica, entonces, si están listos, vamos a empezar. El rey Salomón fue uno de los grandes constructores en la historia de Israel. Sus construcciones colosales están relatadas en la Biblia y también han sido encontradas en excavaciones arqueológicas. Pero había un gran misterio, su fortaleza perdida en el desierto. ¿Y Salomón reconstruyó Geser? Él construyó Bet-Jorón la Baja, Baalat y Tadmor en el desierto de esa tierra. Y de hecho, Bet-Jorón, Baalat fueron encontradas en las excavaciones arqueológicas, así como Megiddo, Hazor, las construcciones de Jerusalén, todas mencionadas en la Biblia y encontradas. Pero el misterio seguía. ¿Dónde estaba Tadmor en el desierto? Tadmor, que también podía llamarse Tamar o Tamara. Pero no podemos confundir esta Tadmor con otra ciudad del mismo nombre. La otra Tadmor estaba en el norte y hoy se llama Palmira, que está en la actual Siria. Este lugar, estas ruinas, ya fueron redescubiertas en 1902. Quiero decir, hace más de 100 años. Sin embargo, los especialistas y arqueólogos que pasaban por aquí creían que se trataba de una fortaleza romana, como varias otras que hay aquí en la región. Sin embargo, en los años 50 llegó a este lugar uno de los arqueólogos más importantes de Israel, llamado Benjamín Mazar. Y él empezó a estudiar a fondo este lugar y descubrió que había aquí, debajo de la capa romana, una capa mucho más antigua, del periodo del hierro de la época de Salomón. Entonces, él descubre que este es el Tamar bíblico donde vamos a entrar juntos ahora. Vengan conmigo para descubrir por qué Salomón construyó una fortaleza aquí, en lo que a primera vista puede parecer el medio de la nada. Pero es un lugar estratégico. Vamos allá. Vean lo fortificado que es este lugar. Miren esa puerta colosal. Estas construcciones son originales del periodo del hierro. La pregunta es, ¿por qué el rey Salomón y los reyes después de él deciden construir aquí, en medio del desierto, una fortaleza? Este lugar no es casual, al contrario, aquí estaba la frontera entre el reino de Israel y los edomitas. Ellos eran un enemigo histórico de Israel. Había una enemistad desde el período de los patriarcas. Pues, si regresamos a la genealogía bíblica, Jacob da origen al pueblo de Israel y Esaú da origen a los edomitas. Y desde entonces existió esa enemistad que realmente se transforma en un conflicto armado. Hay muchísimos pasajes bíblicos que hablan de la lucha y la disputa entre los dos pueblos. Estoy poniendo aquí en la pantalla solo algunos ejemplos para ustedes. Fueron siglos de conflictos, batallas y guerras hasta que llega la época del rey David. Y el rey David logra vencer a los edomitas y conquista el reino de Edom y lo convierte en un reino vasallo suyo. Esta situación continuó en la época del rey Salomón.
Entonces, cuando Salomón construye esta fortaleza, Edom y Judá no estaban exactamente separados por una frontera que dividiera dos territorios. Pero aún así, Salomón conocía la historia de los edomitas, de la historia de enemistad y conflictos. Entonces, aunque fueran sus vasallos, él construye esta fortaleza para vigilar a los edomitas. Y hay otro motivo económico. Aquí, cerca de Tamar, pasaban grandes rutas comerciales. Y quien controlaba las rutas comerciales también controlaba la recaudación de impuestos. Y eso generaba una gran ganancia para Salomón. Y el último motivo por el que Tamar está exactamente aquí y no en el lugar cercano es que aquí hay uno de los manantiales de agua más grandes de todo el desierto de Arabá. Y sin agua, este lugar no podía existir. Y ahora que ya entendimos por qué se construyó esta fortaleza, vamos a entrar y conocerla a fondo, junto con todos sus periodos históricos. Mientras caminamos, quiero que se fijen en estas áreas donde parece que hay sacos blancos en el suelo. Esto de aquí son áreas de excavaciones arqueológicas activas. Eso es porque la mayor parte de la Tamar bíblica aún no ha sido excavada. Ahora, en este momento, las excavaciones se realizan año tras año y cada vez se revela más de la historia de este lugar. Pero de lo que ya hemos encontrado, realmente tenemos hallazgos sorprendentes ligados a varios reyes de Israel. ¡Vamos! Detrás de mí hay 400 cargas de tierra del monte del templo arrojadas ilegalmente en 1999 como basura. 2 arqueólogas se negaron a dejarlo desaparecer y crearon el proyecto de tamizado del monte del templo al rescatar la tierra. Hoy en día, se han recuperado más de 500,000 artefactos, cerámica del templo de Salomón, monedas de la época de Jesús, piezas de historia que estaban destinadas a perderse para siempre. Ahora puedes unirte a esta misión de rescate, recibir tierra auténtica del monte del templo en tu casa y apoyar la arqueología bíblica. Escanea el código QR o visita el enlace que aparece abajo. Lo que las excavaciones arqueológicas de este lugar revelaron es lo que parece un pastel de capas. Cada capa es un periodo histórico diferente. La capa superior, que ellos llaman capa número 1, es la capa del periodo romano. Por ejemplo, esta área superior aquí, donde estaba una cisterna romana. Pero si vamos bajando capa por capa, vamos llegando a periodos más antiguos, como los periodos nabateos. Y debajo del periodo nabateo está el periodo israelita, el periodo de los reyes de Israel, la capa número 5. Y la última capa, la más inferior, el estrato número 6, el estrato del rey Salomón, que es la época del siglo X antes de Cristo. Estamos hablando de hace 3000 años. Y el estrato número 6 está muy presente en esta área de aquí. Entonces, el área más inferior que vemos aquí fue construida en la época del rey Salomón para proteger la frontera con Edom. La fortaleza, en su apogeo, tenía 90 por 90 metros, lo cual es un tamaño impresionante. Aún más si pensamos que estamos en medio de un desierto. Este es el desierto de Arabá y se menciona varias veces en la Biblia. Pero aún así, hoy en día se habla poco de él. Pero es una región hermosa, llena de lugares bíblicos. Y el desierto de Arabá es una franja que va desde la parte sur del Mar Muerto hasta llegar al Mar Rojo.
Aquí podemos ver restos arqueológicos de diferentes periodos históricos, incluso de la modernidad. Porque aquí podemos ver un edificio sencillo, construido en 1927, o sea, hace casi 100 años. Pero guarda una historia interesante. Si ustedes miran aquí la bandera de Inglaterra, este edificio fue construido cuando todo Israel era parte del mandato británico. Y construyen aquí una estación de policía, la estación de los camellos. Literalmente, aquí también había soldados montados en camello. Y la estación fue construida exactamente en este lugar para proteger las rutas comerciales a los viajeros del camino. La misma razón por la que Salomón construyó aquí la fortaleza hace 3000 años es la misma razón por la que hace 100 años los británicos construyeron aquí esta estación de policía. Y entonces se llamaba Ein Hatzeba o Ein Hotzo. Y esta estación es un buen recordatorio de la historia más moderna de Israel, cuando entre 1917 y 1947 los británicos gobernaban esta región. Y mi único problema con esta estación de policía es que durante su construcción los empleados tomaron piedras de la fortaleza original. Sí, tomaron piedras milenarias y luego las cubrieron con yeso. Y así terminaron borrando una parte de la historia original de este lugar. Realmente es increíble porque este lugar mezcla la historia bíblica con la historia moderna de Israel. Y miren lo que hay aquí dentro. En 1948, cuando Israel declara su independencia, Tamar se transforma entonces en una base militar israelí. Y en los años siguientes se construye esta parte subterránea por la que estamos caminando ahora. Y este fue un punto estratégico para el ejército de Israel, pues estamos al lado de la frontera con Jordania, que era un gran enemigo de Israel, hasta los acuerdos de paz firmados en los años 90. Vean esto, donde Salomón, el rey de Israel, construye su fortaleza militar para defenderse de los edomitas. 3000 años después, el ejército de Israel construye una base militar para defenderse de los jordanos. Pero hoy en día hay paz con Jordania y esta base militar ya está fuera de uso. Y otra curiosidad sobre la Tamar bíblica es que Israel entregó el lugar para que sea administrado por cristianos. En 1984, el Ministerio de Antigüedades de Israel entregó este lugar a una ONG cristiana llamada Blossoming Rose, para que ellos lo cuidaran. Y ellos hacen un trabajo importante de preservar la historia bíblica, desde la administración de Tamar hasta sus restauraciones y excavaciones arqueológicas. Y ahora volvemos a nuestra arqueología del periodo bíblico. Y lo que se encontró aquí es sorprendente. Esta área exactamente aquí, donde estoy, había un templo. Y podemos ver en esta recreación cómo se veía en los tiempos bíblicos. Y este era un templo pagano, un templo edomita. Sí, un templo que pertenecía a los dioses de los enemigos de Israel. Los arqueólogos encontraron aquí 75 objetos de culto pagano, entre ellos 7 altares de incienso hechos de piedra, 3 estatuillas, una de una mujer cargando un cuenco y otras 2 de guerreros. Se encontraron varios pedestales sobre los cuales se colocaban cuencos con ofrendas a los dioses. Se encontraron cálices, quemadores de incienso.
También se encontraron 2 pequeñas palas de barro que probablemente se usaban para mover las brasas calientes relacionadas con el incienso, y se encontraron granadas de barro, que eran símbolos usados en los templos de la época. Incluso en el templo de Jerusalén había representaciones de granadas. Y se encontró una escultura de piedra que se cree que es el dios pagano adorado en este templo. Y lo que selló estos descubrimientos fue literalmente un sello, pues al lado de este templo se encontró un sello de piedra con una inscripción edomita, y en él 2 hombres con túnicas largas, uno a cada lado de un altar con cuernos, uno con la mano levantada en gesto de bendición y el otro en gesto de ofrenda. Entonces, este sello nos muestra que este era un lugar de adoración pagana edomita. Pero ¿cómo puede ser que aquí en Judá había un templo pagano? Y aún más, como dijimos, un templo que pertenecía a dioses enemigos. Y la respuesta es: no estamos seguras. Lo que sí sabemos por la propia Biblia es que muchas veces la idolatría logró infiltrarse en Israel. Como en la propia época del rey Salomón, cuando ya estaba en edad avanzada y casado con muchas mujeres de pueblos extranjeros, incluyendo también a edomitas. Estas esposas lo influenciaron para adorar dioses extraños. Y por eso, en sus últimos años de vida, Salomón adoró dioses paganos en Jerusalén. A medida que Salomón fue envejeciendo, sus mujeres lo indujeron a volverse hacia otros dioses, y su corazón ya no estaba totalmente dedicado al Señor su Dios, como lo había estado el corazón de su padre, David. Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas. Así, Salomón hizo lo que era malo a los ojos del Señor y no perseveró en seguir al Señor como lo había hecho David, su padre. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y uno de los descendientes del rey Salomón, llamado rey Amasías, siguió los caminos de Salomón. Pues está relatado en 2 de Crónicas 25 que Amasías luchó y venció a los edomitas. Y después de la victoria, él trajo consigo los dioses de los edomitas y les quemó incienso. Eso quiere decir que Amasías tuvo una victoria en la guerra, pero sufrió una derrota espiritual. Este templo es posterior al rey Salomón y al rey Amasías. Pero él es parte de este mismo fenómeno de infiltración idólatra en Israel, muchas veces promovido por los propios reyes. Pero hay algo aquí también que llamó mucho la atención de los arqueólogos, que impactó a los arqueólogos. Cuando encontraron este templo, estaba destruido, pero intencionalmente. ¿Qué significa eso? Eso significa que el templo no fue destruido durante una guerra, un terremoto, junto con el resto de la ciudad. Y si alguien vino aquí, destruyó y profanó este templo idólatra, ¿cómo se hizo eso? Una persona o un grupo de personas llegó aquí y retiró todos los altares, todas las imágenes que estaban aquí. Ellos cavaron un pozo exactamente donde yo estoy. Ellos cavaron aquí un gran pozo y arrojaron todas esas imágenes aquí dentro, rompiéndolas todas hasta la última. Y después de eso, pusieron grandes piedras encima y taparon todo este lugar. Quiero decir, esto no se hizo de manera aleatoria en un periodo de guerra o caos. Intencionalmente vinieron aquí para acabar con todo lo que se hacía en este templo. Y por eso,
Cuando los arqueólogos llegaron aquí y excavaron, encontraron un tesoro arqueológico. Porque ya que todas las piezas fueron quebradas dentro del pozo, al final se encontraron todas las piezas y todos los objetos pudieron ser reconstruidos. Y hoy en día están expuestos en el Museo de Israel. Pero, ¿quién terminó con la idolatría de este lugar y cuándo? La respuesta está en la propia Biblia. La Biblia nos cuenta que el rey Josías, un rey muy justo, decide hacer una purificación religiosa en Jerusalén y en Judá. En el 8º año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y en el 12º año comenzó a purificar a Judá y Jerusalén de los lugares altos, de los postes de la diosa Aserá y de las imágenes talladas y fundidas. Josías destituyó a los sacerdotes que los reyes de Judá habían escogido para quemar incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y alrededor de Jerusalén, así como a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los planetas y a todo el ejército de los cielos. Josías trajo a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba. Vean que justamente nosotras estamos en Judá. Y de esta manera fue como Josías terminó con la idolatría también en otros lugares. Y no solo eso, sabemos que la reforma religiosa de Josías ocurrió en el año 621 a.C., es decir, en el siglo VII a.C., exactamente en el mismo siglo en que este templo dejó de funcionar. Y por todo eso considero Tamar un lugar tan fascinante para conocer. Pues podemos hablar desde la época del rey Salomón, pasando por los reyes de Israel y de Judá, hasta llegar a la época moderna. Durante el mandato británico y hasta nuestros días aquí en el Estado de Israel. Espero que hayan disfrutado el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar su like y nos vemos en la próxima.